te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Muy buenos días a todo el mundo. Un cordial saludo en nombre de la Fundación Padre Félix Varela. Hoy es la peña número 295 y el tema a desarrollarse se denomina Misión de la película Plantados. El expositor no puede ser mejor porque personalmente fue preso plantado y cumplió muchos años en las cárceles cubanas como preso plantado. Es el señor Ángel de Fana. Ángel Francisco de Fana Serrano nació en La Habana en enero de 1939. Estudió primaria y secundaria en escuelas públicas. De 1954 a 57 estudió contabilidad en La Habana Business Academy en La Habana. A los 18 años comenzó su vida laboral trabajando oficinista en una fábrica de calzado femenino. En el 1959 ya era el jefe de oficina y vendedor de dicha empresa. En el 61 pasó a administrar una peletería de los mismos propietarios de la fábrica de calzado. A mediados del 60 ya comenzó a conspirar contra el gobierno comunista desde el movimiento demócrata marciano, integrado y dirigido principalmente por oficiales del ejército rebelde que había luchado contra el gobierno de Batista. En 1961 pasó a ocupar la coordinación de finanzas de dicho movimiento y en 1962 fue designado coordinador nacional. Fue arrestado en la peletería que administraba el 10 de septiembre de 1962. Fue sentenciado a 20 años de prisión por un tribunal militar. Estuvo recluido en las prisiones de La Cabaña, en La Habana, Isla de Pino, Guanajay, el Combinado del Este y Boniato. En esta última cumplió su sentencia y fue recondenado, siendo excarcelado 7 meses después de los 20 años cumplidos, como resultado de una huelga de hambre de varios recondenados. Forzado a abandonar el país, viajó a Venezuela y 7 meses después llegó a Estados Unidos. Se integró al movimiento Cuba Independiente y Democrática CID, donde trabajó en las transmisiones radiales hacia Cuba. Es uno de los fundadores de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, miembro del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo y del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Junto a Ernesto Díaz Rodríguez, asesor histórico de la película Plantado y coordinador de la película por parte de Centurión Films, productora del film. Desde hace más de 20 años se dedica profesionalmente a la edición de libros, revistas y boletines. Bueno, no quiero decir más nada, pero con esto solo estoy seguro que Ángel nos va a dar una explicación amplia, total, de una cosa sumamente triste y que personalmente él sufrió, que fue haber sido preso plantado en Cuba. Antes de que tú empieces con tu exposición, vamos a hacer la bendición. La señorita Gómez Cortés, mejor que nadie, nos puede decir algo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Señor, por este día de hoy. Te damos gracias por esta oportunidad de poder oír hablar sobre nuestra patria y sobre aquellos que han luchado por la libertad. Y te damos gracias también por el alimento que vamos a recibir. Amén. Bueno, encima. Bueno, ya saludé a la mayoría de ustedes, buenos días. La mayoría también me conoce, y además ya fui presentado por Saldívar. Hoy no voy a hablar de presidio, no voy a hablar del presidio político, sino voy a hablar de la película, que es el tema
que ustedes quieren conocer. La película Plantados no tenía nombre cuando era un proyecto, y el proyecto hace más de 20 años. Un cubano un empresario cubano, Leopoldo Fernández Pujals, que fue fundador de la Telepizza en España, y puso una pizzería, después tenía 800 pizzerías en España. Cuando fue encarcelado su tío, José Pujals Mederos, conoció, que cumplió 25 años en la prisión, conoció de la realidad del presidio político, y él se tomó por sí mismo el compromiso de dar a conocer, de ayudar a un grupo de presos políticos a que dieran a conocer la realidad del presidio político cubano y colaborar en el proceso de la reconquista de la libertad en nuestro país. De esa forma se crea este grupo de trabajo, que no es una organización, no es un movimiento, que es Plantado hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, que lo integramos en su inicio Mario Chávez de Armas, que estuvo 30 años en la prisión, Eusebio Peñalver Mazorra, que estuvo 27 años, Ernesto Díaz Rodríguez, que todavía vive, los dos anteriores murieron, actual dirigente de Alfa 66, y yo. Después, en el fallecimiento de Mario y de Peñalver, integraron el directorio de Plantados un gran amigo también fallecido, Eleno Oviedo Álvarez, y actualmente lo integra también Roberto Perdomo, que estuvo como 25 o 27 años preso, y Argüelles, Ángel Argüelles, que estuvo también más de 20 años. La misión al principio nuestra era viajar y dar a conocer la realidad, pero siempre estaba el proyecto de hacer una película. Era el primer proyecto de Plantado, era hacer una película que transmitiera al mundo la experiencia del presidio político, la realidad del presidio político, y además la actitud de los presos, o sea, de los presos de rechazar las humillaciones, de rechazar todas estas cosas que iban en contra de nuestros principios, de nuestros valores. El primer intento se hizo en Europa, y le estoy hablando en 1996 o 97, y se hizo en Europa a través de, cuando eso todavía existía, o sea, Telepizza existe, pero era propietario, era Leopoldo, Leo, como le llamamos nosotros, y se hizo pensando que en el mundo de la cinematografía está muy a la izquierda, y que quizá era conveniente buscar en ese mundo de la izquierda que saliera la película. Y se fue a Francia, y yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero un guionista muy conocido en Francia se contrató a través de una compañía, y vino a Miami acompañado de Manet, que todavía vive, un escritor, crítico de arte, que todavía vive en Francia, y con él nos reunimos un grupo de presos durante más de una semana, dándole testimonios y testimonios y testimonios, y él haciendo preguntas, y Manet era el traductor. Y nos hizo un preguión. El preguión que nos entregó no se quería meter con Fidel Castro, el individuo. Sencillamente, yo creo que el título que él había puesto a la película era Los hombres mansos, o algo así. Era más o menos el título de la película. Naturalmente eso se desechó. Todo esto cuesta dinero, todo esto cuesta muchos miles de dólares, que lo pagaba Leopoldo Fernández Pujals. Pasaron los años, y cuando Mel Gibson hizo la película de Cristo, que posiblemente todos nosotros la vimos, esa compañía que hizo la película de Hollywood, que es, digamos, políticamente bien conservadora, los dueños y los productores, se hizo contacto con ellos, y ellos enviaron a un guionista norteamericano que estuvo 2 semanas con nosotros, y nos reuníamos y dábamos alrededor de 15 a 20 presos, le dábamos testimonio, y toda experiencia.
Él no hablaba español, pero bueno, aquí sí algunos de nosotros hablábamos inglés y nos comunicábamos. Y él hizo un guión, no un pre-guión, sino hizo un guión completo. En mi opinión, estaba bastante bueno. Tenemos una historia muy interesante. Acuérdense que estamos hablando no de un documental, estamos hablando de una película, donde tiene que haber una historia. Tiene que haber una historia que sea atractiva, que cuente las cosas, pero que sea atractiva y que tenga mucho, o sea, que esté, como dice Plantado, inspirada en hechos reales, pero que hay ficción en la forma de expresar esos hechos reales. Pero aquel guión nosotros quisimos modificar algunas cosas que creíamos que eran correctas, que se modificaran, se variaran, pero ese escritor, ese guionista, era tan bueno, tan famoso, que no aceptaba que le hicieran ninguna modificación, y por lo tanto no se aceptó, ese proyecto falló. Después hubo un par de proyectos menores. Un escritor que también nos reunimos muchas veces con él, de Miami, un abogado, y al final se le dijo, haz un libro, en vez de escribe el libro y después del libro sacamos la película. Y yo no sé si él se frustró, no sé, porque me parecía muy buena persona y muy inspirado en ayudar, pero después nos vino con un guión que era una comedia y también se rechazó. Bueno, entre esos proyectos, yo en una ocasión, y esto lo digo en primera persona, yo fui con Leopoldo Fernández Pujar a ver a Andy García, a su residencia en Key Biscayne, para ofrecerle los millones que iba a dar Leopoldo Fernández Pujar para que Andy García hiciera la película. Pero en ese momento, suponemos nosotros, no lo sabemos, que Andy García lo que estaba embullado con su película The Lost City, y lo que quería que Leopoldo le diera el dinero para hacer Lost City, no para ser Plantado, y sencillamente pues no hubo proyecto. Para Plantado se habló, Lilo Vilaplana, que es el director de la película Plantados, habló con Andy García para invitarlo a que fuera uno de los actores. Él no lo aceptó. Hace 2 años, un poco más de 2 años, Lilo Vilaplana empezó para el Canal 41 una serie que se llama Leyendas del Exilio, que son como una especie de docudramas, ¿no? Entrevistando a personas de la lucha contra el catrismo, y uno de ellos fui yo. Y ahí conocí a Lilo Vilaplana. Ernesto Díaz Rodríguez, que es uno de los directores de Plantados, es la esperanza del futuro de Cuba. Poeta. La libertad es la meta. Muy activo en la lucha. Hemos estado luchando durante tantos años. También había sido entrevistado por Lilo Vilaplana. O sea, la leyenda del exilio de Ernesto todavía no ha salido, pero está entrevistado. Y entonces, en un viaje Leopoldo no vive en Miami, y en un viaje que en el año, o sea, hace 2 años, en enero del 19, que Leopoldo estaba aquí en Miami, estuvimos juntos allá, ¿te acuerdas? Y en esa oportunidad le presentamos, Ernesto Díaz Rodríguez y yo, llevamos a Lilo Vilaplana para que conociera a Leopoldo y le presentara, hablaran de la posibilidad, ya habíamos hablado con Lilo de la posibilidad de que hiciera la película, y sencillamente ahí, después de una conversación que no fue muy extensa, se dieron la mano y Leopoldo le dijo, adelante con la película, que yo la voy a apoyar económicamente, y se comenzó todo lo que es una película, que yo en ese momento no tenía la más mínima idea, nada más que lo único que yo sabía de cine es ver la película. Pero desde ese momento tuve que participar muy activamente, o sea, diariamente, estar ahí con Lilo, porque teníamos o sea, tenía yo la misión por parte de Leopoldo, que creó una compañía que se llama Centurión Film, de ser el coordinador de todo este trabajo de la película por parte de Leopoldo. O sea, era como el delegado de Leopoldo en todo esto.
Y entonces, con Lilo, primero se reunió con varios de nosotros, en diferentes oportunidades, no solamente conmigo y con Ernesto, sino con varios presos y expresas, recibiendo testimonios. Se leyó muchos libros, algunos de los libros que existen del presidio político cubano, y empezó a hacer un guión. Pero él tiene un amigo que todavía reside en Cuba, que es un expreso político que se llama Ángel Santiesteban, escritor, ha obtenido premios en su labor, y todavía reside en Cuba, y lo invitó a que colaborara con él en hacer el testimonio, el guión, y empezaron a hacer el guión. Guión que cada vez que hacían el guión, pues nos lo entregaban a mí, a Leopoldo, lo revisábamos y se hicieron 16 revisiones de ese guión. Permiso. Se le pidió a Lilo que la película no fuera la vida de nadie, de nosotros. O sea, que no fuera personalizada. Que los personajes, eso son cosas que se le pidieron, y él lo interpretó y lo hizo correctamente. Que los personajes, que en la historia que él iba a hacer, junto con Santiesteban, después se incorporó, en el guión se incorporó a Cao, el periodista, sobre todo en el tema de los diálogos, colaboró en el guión también, por eso aparece también como guionista. Que fue una historia, él nos presentó una historia y nosotros lo aceptamos, una historia ficticia, que yo creo que muchos de ustedes han visto la película quizás, o sea, sí, una parte de la película que digamos que es el centro de la historia, se produce en Miami. Sí. Se produce en Miami, eso es ficción, eso no es realidad. Sabemos que con distintas formas ha ocurrido, ha habido infiltrados oficiales del castrismo que han estado viviendo en Miami o en otras ciudades de Estados Unidos, y que posiblemente todavía hay algunos por ahí. Eso lo sabemos. Que algunos, como el caso de Medero, no sé si ustedes se recuerdan que torturaba a los enfermos mentales, fue acusado, era ciudadano americano y iba a ser deportado a Cuba, pero murió de un infarto antes de que lo deportaran. O sea, hay otros casos más. O sea, esa historia es ficción. Y entonces toda la historia de la prisión, o sea, el background, o sea, se va regresando a una etapa de la prisión. Y esto es algo maravilloso. De verdad, le digo que yo me sorprendía. Nosotros, después de la etapa del casting, cuando hicieron la selección de los actores cubanos, casi todos son cubanos jóvenes, la mayoría, algunos de más tiempo de reconocimiento y de trabajo en la cinematografía cubana. Algunos han trabajado en el exilio, algunos han obtenido premios en el exilio por su labor en el teatro o en la cinematografía. Pero entonces había que como ellos entender esto, porque la mayor parte son jóvenes. Yo les digo a ustedes que me atrevo a decir que la totalidad de esa gente tomaron la labor de hacer la película más que profesionalmente, como una misión de patria. Porque ellos no se imaginaban que las cosas eran así, que habían sido así en la prisión. O sea, que existía ese horror de prisión en Cuba, como de la misma forma que lo desconoce mucha gente en el mundo y todavía dentro de nuestro pueblo. Y ellos tomaron su trabajo, lo tomaron con pasión, realmente lo tomaron con pasión, y ha sido fantástico, igual que los técnicos, ¿no? Lo que uno no ve en la película, pero nosotros nos teníamos que sentar con la gente de vestuario para decirle cómo era el uniforme de los presos. Y entonces la pera era muy grande, no, ahora es más chiquita, es así, hasta que se iba acercando a lo que nosotros recordábamos. Quizá algún detalle que se nos haya escapado exactamente, pero y además hay modificaciones, naturalmente, para hacer la película. Cuando nosotros estábamos en calzoncillo,
¿no? Entonces lo que se hizo fue como una especie de chorcito, ¿no? Que era menos peligroso a la hora visual de la película. Tuvimos muchas sesiones de conversar, nos sentábamos, se había rentado un estudio aquí en el Northwest, todo el segundo piso de un estudio bastante grande, y ahí empezó la construcción de la prisión. Esto era muy conflictivo porque no tiene nada que ver la prisión de Isla de Pino con la prisión de La Cabaña, con la prisión de Boniato y con la prisión, no tiene nada que ver, son diferentes completamente. No solamente por fuera, por dentro, son diferentes. Una celda de Boniato no es igual a la celda de Guanajay, no es igual, ni es igual a la Isla de Pino. Y entonces el talento de Lilo y la Plana y de Mediavilla, Guillermo Mediavilla es un productor de arte, director de arte de mucha experiencia, ya se había retirado, y Lilo lo convenció para que se incorporara a la película, muy experto, y entonces trajeron de Hollywood a gente que son los que fabrican, los arquitectos. Y ahí en ese estudio, que eran salones, así como estos vacíos, y de pronto iban construyendo, y se hicieron las galeras, se hicieron 2 galeras, se hicieron las tapiadas, pasillo con las tapiadas, palitas a la de Boniato. Ahí estaba mi hermano que las conoce. Entonces, se hicieron las gavetas de Tres Macías y San Ramón, que 2 presos que estuvieron allí, eso sí, muy pocos presos estuvieron en las gavetas de Tres Macías y San Ramón, que son unas cosas pequeñas, verticales, lo que habrán visto en la película, y que estaban de pie, desnudos, parados, ese grupo. Eso es como estaban haciendo. Y así se hizo en el Doral. En un terreno del Doral se construyó lo que nosotros le decimos la mojonera, que existía en Isla de Pinos, que era una zanja una zanja y después con una poseta, donde iban a parar los excrementos de toda la prisión, de los guardias, de los presos, todos iban a parar allí, y allí introducían a los presos para castigarlos, algunos presos. Se hizo, la mojonera se construyó allí, también. En esa zona y un poco más al sur se hizo algunas escenas de trabajo forzado y había que hacer escenas de fusilamiento, y se fue aquí a San Agustín, a San Marcos. Incluso intervino Mario Díaz Balart para conseguir el permiso de que se permitiera filmar allí, pero lo negaron, lo negaron, eso es histórico y ahí no se puede filmar. Y entonces se consiguió en Puerto Rico el morro de San Marcos, creo que se llama, en Puerto Rico, que está estupendo, muy parecida a La Cabaña, como casi todas las fortalezas españolas, ¿no? En América. Y se estuvo filmando 2 días allí, los fusilamientos. Y naturalmente hubiera sido mucho más barato haberlo filmado aquí San Agustín, ¿verdad? Pero hubo que viajaron 35 personas para Puerto Rico para filmar los fusilamientos, porque no es solamente los artistas que van participando, los actores, sino son todos los técnicos, fotografía, todo el sonidista, y toda esa gente tienen ayudantes. Los extras sí eran de Puerto Rico, ¿no? Todos los que están fusilando a la gente son puertorriqueños todos. Porque son extras, esa gente no habla, no hace nada. Y la película se terminó en, creo que fueron 35 días, se filmó 35 días. Yo descubrí que el proceso de hacer una película, el más largo es la postproducción, es el que más tiempo lleva, la postproducción. La postproducción se hizo en Colombia, en Fox de Colombia. No sé si ustedes saben que Lilo estuvo muchos años trabajando en Colombia, muy conocido allá, trabajó muchos años haciendo series en Colombia y conoce mucho, trajo al camarógrafo
al jefe de fotografía, son colombianos, porque él los conoce, trabajaron mucho tiempo con ellos, son gente de tremenda calidad, no solamente de Colombia, sino en todo el continente, son gente muy conocida, que han obtenido muchos premios. Él trajo al jefe de fotografía y al camarógrafo, con equipos de primera generación, de la última. O sea, una película que fue costosa, naturalmente, varios millones de dólares. Y la postproducción, como decía, se hizo en Colombia, en Fox Colombia. Entonces hacían un corte, lo mandaban, lo revisaban, Leopoldo y yo, aparte de Lilo y su equipo, y hacíamos los comentarios que convenían. Porque una película, cuando uno ve 3 minutos de película, se hicieron 3 horas de filmación. Son cosas que uno no se imagina. Para hacer 3 minutos de filmación, se hacen a lo mejor 3 horas. Porque te filman por aquí, te filman por allá, se repite y se vuelve a repetir, y se repite una escena, se repite 15 veces. 15 veces. Y no es porque quede mal, sino para tomarla de diferentes ángulos y después lo editan. Y quedan esas cosas. Y de ahí, por ejemplo, ustedes, les voy a hacer algo que ustedes vieron, los que vieron la película, como se quema la bandera, ¿verdad? Eso es real, eso se hizo en el Combinado del Este y naturalmente es una bandera no de esta manera, una bandera chiquita. Se hizo así, se quemó la bandera soviética y fue con sangre, efectivamente. Todo eso es verdad. Fue con sangre, que se sacaron la sangre en la 1404, la celda 1404 del Combinado del Este. Ahí se hizo una bandera más grande. Pero no se podía quemar, no se quemaba, trataban de quemar y no se quemaba, ¿verdad? Entonces, el hilo dijo, olvídense de eso, ya está, no se olviden. Eso se hace en computadora. O sea, toda la parte de la bandera quemada, eso se hace en computadora. La película, en la primera versión, tenía 2 horas y 20 minutos. Después, los distribuidores nos aconsejaron que había que reducirla, porque era un poco larga. Para comercialmente había que reducirla alrededor de 2 horas. Se quitaron 20 minutos de película. Pero una de las cosas, por ejemplo, una de las historias es en Isla de Pino, no sé si tú te acuerdas, mi hermano, de eso que ustedes ven que se lanza y se comunican, eso es en Isla de Pino, de una circular a la otra. De una circular a la otra se pasaba mensaje igual, se tiraba con un flecha, se tiraba para allá y venía un hilo y se ponía después más gordo y se pasaban cosas y había comunicación. Y en la primera versión se hizo eso. Claro, ¿cómo se hizo eso si no había, era un solo edificio? ¿Dónde está el otro edificio? Bueno, el otro edificio es una grúa. El otro edificio es una grúa que tiene una celda arriba. Y arriba de esa celda, o sea, lo que digo la celda, lo que tiene la reja, lo que tiene la ventana de la celda. Y ahí está el preso. Y está el camarógrafo atrás de él, está filmando arriba de la grúa. Entonces se ve el edificio enfrente y lo que ve en la película dice, no, hay 2 edificios. No, hay un solo edificio. Esa es la maravilla y además el talento, tanto de Lilo como director, como de su equipo, que hizo una labor tremenda. Bien, la película se terminó y supuestamente se terminó en enero del 2020. O sea, la postproducción ya se terminó lista, con todos los arreglos, las reducciones, todo listo para exhibir. Se llevó al Festival de Cannes. Nos aceptaron, la película ahí la pusieron aceptada y naturalmente fue rechazada. El director del jurado del Festival de Cannes, un negro norteamericano, creo que se llama Spike Lee, que ha ido más veces acá a Cuba a conversar con Castro que el embajador. O sea, un castrista, reconocido como castrista de verdad. Zoe Bardé, que había sido jurado de Cannes,
habló con el dueño, o sea, el director de Cannes para introducir la película. Y después Soderbergh me contaba que cuando ella estaba en Cuba, Spike Lee, eso hace muchísimos años, estaba una vez en Tropicana y con un grupo de artistas y eso, y entonces a Spike Lee lo iban a votar porque se creía que era un cubano que se había colado y que ahí no podían entrar los negros. Y entonces Soderbergh tuvo que intervenir para que no lo sacaran. Pero bueno, la película, debido a la pandemia, no pudo desarrollarse como se había pensado. O sea que en marzo del 2020 ya se hubiera llevado al cine. Y ahí la engavetamos. Sí, lo que se hizo fue, y esto creo que es primera vez que se dice, pero sí se puede decir. O sea, cuando decidimos estrenarla en el Festival de Cine de Miami, 3 meses antes introducimos la película en Cuba. Introducimos la película en Cuba. Una copia la tenía Ángel Santisteban, o sea, la principal copia. La tenía Ángel Santisteban, que, como ya expliqué, guionista de la película. Y después se hicieron copias, con la idea de estrenar la película en Cuba el mismo día que se estrenara en Estados Unidos. Y así se hizo. El mismo día que estábamos estrenando la película en el Silver, estaba allá, en el Downtown, yo anuncié, junto con Lilo, al final, que en ese momento la estaban viendo en Cuba. La película la estaban viendo en Cuba y naturalmente ahí están los videos en La Habana, con Santisteban, en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer y Don Paco, en La Villa en Placeta se estaba viendo la película en un televisor. Y después se han hecho copias y copias y copias y se han hecho muchas copias. Además de, como ustedes todos saben, la película fue pirateada. Y todos los días, ayer mismo un abogado escribe, voy a hacer otra denuncia porque se han eliminado bueno, la última vez que yo tenía fecha, 60 links. Y entonces uno lo va diciendo, se lo va diciendo y ellos lo borran, ¿no? Pero aparecen nuevos. Eso es una lucha que es imposible. Leo dice, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron sobre ese tema, porque indiscutiblemente que comercialmente daña la película. Y la respuesta de Leo fue, y yo creo que es completamente sincera, totalmente sincera, la película siempre se pensó que no iba a dar dinero. Porque todos los expertos dicen que ese tipo de película no deja dinero. La gente va al cine a divertirse. Los que van más al cine son los jóvenes. Y los jóvenes no van a ver películas donde dan golpes y matan a la gente, si no es una ficción, una película japonesa o la película de aventura, pero que sea real, no, eso lo dice todo el mundo. Y cuando le hacen la pregunta a Leo sobre la piratería, él contesta, yo no he hecho la película para enriquecerme más, sino para que la gente la vea. Y eso es real, es completamente real. No hizo la película para hacer negocio. La película no tiene el objetivo sino para mostrar al mundo la realidad del terror del presidio político cubano. Así que yo creo que si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Ángel, no sé si vamos, porque no han traído el desayuno, espérate un momentico. Pero a mí personalmente, yo tengo una idea bastante vaga, pero me gustaría, es una curiosidad, vamos a decir, que yo tengo, y que a muchos de los presentes les gustaría saber por ignorancia. ¿Qué cosa es exactamente un preso plantado? Pero no sé, a mí me parece importante, porque a mí me preguntan en la calle, ¿qué cosa es un preso plantado? Y más o menos yo le he dado esta explicación. No sé si yo estoy errado o no, pero me gustaría saber, Ángel, exactamente en qué consisten los presos plantados y cómo surgieron los presos plantados. A principio éramos presos. Todos éramos presos, la palabra plantado no existía.
había un grupo ya un poco más adelante, después de los 64, quizás un poco antes, donde empieza el plan de rehabilitación, y entonces habían grupos que estaban rehabilitados. En Isla de Pino le decíamos los cuadrados, porque estaban en los edificios que son rectangulares y los otros son circulares, y los que estaban en el plan de rehabilitación estaban en los edificios que le decíamos cuadrados en vez de rectangulares. O sea, eran los presos y los cuadrados, no había plantado. ¿Cuándo empieza los plantados? Cuando empieza el trabajo forzado. Cuando empieza el trabajo forzado, Alfredo Izaguirre Rivas dice: yo me planto al trabajo, no trabajo. Uno solo. Alfredo Izaguirre Rivas, joven, periodista. Fue director de periódico siendo muy joven, creo que estuvo en la CIP, uno de los más jóvenes que ha sido trabajando en la CIP. Y al día siguiente, Adolfo Rivero Caro, abogado, la preocupación fundamental de la dictadura castrista es precisamente me planto al trabajo. Todo lo que Ya hay dos plantados. Ahora, sin embargo, el movimiento disidente Después ha Nelly creado un Sánchez, movimiento de unido a Nelly Sánchez, me planto al trabajo. 3 plantados. Nosotros no éramos plantados. Nosotros estábamos trabajando, resistiendo en el trabajo forzado. Nos mataban, así como estoy hablando, los mataban. No nos mataron porque estoy aquí, pero mataron varios en la resistencia. O sea, la mayoría del presidio adoptó la posición de ir a trabajar, pero hacer resistencia. ¿Qué cosa es hacer resistencia? Era una guataquita ahora aquí y la otra dentro de 2 minutos. Y eso nos daban golpes. En la cantera, donde yo estuve mucho tiempo, era dar mandarreazos. Entonces rompíamos los mandarres. En el campo igual, en el campo lo mismo se quemaban los campos, porque echaban mucho abono y lo quemaban, y los estúpidos de esos guardias no se daban cuenta, o no se echaba casi abono. Le estoy dando ejemplos, pero los plantados fueron esos, que después llegaron a ser 24, que dijeron no trabajo. Algunos que estaban trabajando después plantaban al trabajo. Ahí viene la palabra, plantar al trabajo. Y esos eran los primeros plantados. Y nosotros éramos presos en rebeldía, presos resistentes, o como quieran, pero no éramos plantados. ¿Cuándo nos convertimos más grandes el grupo de plantados? Cuando nos traen a Cuba. Cuando nos sacan de Isla de Pino para Cuba. Ustedes saben que Isla de Pino y Cuba son dos cosas, son las mismas, pero son diferentes. O sea, los isleños de Isla de Pino es Cuba y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces nos quieren obligar a que tiene razón lo del uniforme. O sea, el uniforme que tenemos los presos políticos ya después, un poquitico después del 59, porque en el 59 todavía tenían un uniforme azul oscuro, pero después le dan el uniforme del Ejército Nacional, que es beige, y entonces le ponen las P en la espalda y en las piernas, en los pantalones. Naturalmente después se acabó un momento donde ya había más presos que uniformes, mucho más presos que uniformes, y empezaron a fabricar los uniformes de ese color, del color mismo de los uniformes, y era el uniforme que nosotros teníamos. Incluso había gente que había luchado contra Batista y que habían sido oficiales, etcétera, y que tenían el uniforme del ejército, lo usaban. O sea que ese uniforme se convirtió en un símbolo del presidio político cubano, ¿verdad? No tenía nada que ver con el uniforme del ejército, sino el uniforme de los presos, era el uniforme de los presos. Cuando nos quieren que nos vistamos con el uniforme azul que vestían los presos comunes, sobre todo, ahí es donde nos plantamos todos, porque nos plantamos entonces a la ropa, y ya ahí hay una decisión también de una gran cantidad de presos que decimos no trabajamos más, y algunos nos quedamos en calzoncillo y decidimos no trabajamos. Entonces ya es como se amplía la palabra plantado. Ya plantado no solamente ese grupito, sino son cientos de presos, o miles de presos, miles de presos, que en toda la isla estamos plantados, porque no queremos el uniforme de los presos comunes,
porque no queremos trabajar más, y además eso es un desarrollo que va sucediendo en la prisión, donde cosas que antes hacíamos cuando caímos presos, porque yo recuerdo en la cabaña cuando yo caí preso, donde decían sal por una reguita, tenía que salir apurado. Cuando nosotros llegamos de Isla de Pino para la cabaña, éramos 1000 y pico de presos. Habían presos nuevos en la cabaña, o sea, presos recientes. Esos presos, cuando abrían la acera para recontar, había que salir corriendo. Y ellos corrían. Cuando nosotros llegamos a Isla de Pino, nosotros no corríamos, porque en Isla de Pino no corríamos. Y entonces, o sea, son cosas que van radicalizando, al mismo tiempo que la prisión iba incrementando las medidas de represión. Cada vez los presos adoptamos medidas de resistencia y de rechazo mayores, con el tiempo. Sería muy largo explicar cada uno de los detalles, pero esa es la historia de Plantado. O sea, está muy bien descrito en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, Plantado quiere decir eso: no vestirse con el uniforme de los comunes, no ir rechazar el plan de rehabilitación, o sea, no aceptar el adoctrinamiento. Eso quiere decir Plantado al final, pero el origen es ese que dije. Sí, la visita. Déjenme aclarar algo. En la mojonera no se trabajaba. En la mojonera, si te llevaban a la mojonera era para que trabajara, pero la gente no trabajaba. O sea, la gente se negaba a trabajar, porque ibas allí castigado. La mojonera no era para trabajar normalmente, era para castigar. Y entonces, cuando te trabajabas, sencillamente no trabajabas. Te daban golpes, lo que fuera, pero no trabajabas. Y la visita a eso era un castigo de la prisión. O sea, cada vez que había un problema de enfrentamiento, pues la primera reacción de los comunistas era suspender la visita. ¿Okay? Una de las acciones que teníamos los presos para defendernos de esa cosa, para llamar la atención, eran las huelgas de hambre. O sea, había muchas cosas, ¿no? Había cosas que no aparecen, incluso cosas que no aparecen en la película. Pero yo recuerdo un tiempo, lo mismo, eso en Boniato, en Guanajay también ocurrió, estando yo en Guanajay, que nos ordenaban ponernos de pie para reclutarnos, ¿no? Para que el guardia viera reclutar. Y sencillamente nosotros no nos parábamos. Y entonces eso era a golpes, hubo varios heridos, ¿no? Para forzarnos a que nos pusiésemos de pie y no nos poníamos de pie. Son enfrentamientos que ocurren. La película, a pesar de que se comenzó a ver oficialmente en aquella oportunidad que estuvieron ustedes presentes, y después se pasó a los cines, solamente se ha exhibido en 12 cines, pero hay una compañía distribuidora que se ocupa de eso, ¿no? Por la pandemia, por eso no se ha ampliado más. Como se estrenó en Miami, se estrenó en cines de Miami, pero una buena noticia para todos nosotros es que una película de ese tipo, una película independiente, no es una película de Disney, no es una película ahora Godzilla contra King Kong, para sorpresa de la gente que conoce del cine, todavía Plantado está en cines, lleva 4 semanas en cine. Eso no es común para una película del estilo de Plantado. O sea, todavía está en el Dolphin Mall, todavía está en el Tower sold out siempre, o sea, la capacidad admitida, que es el 50%. Todavía está, o sea, se ha exhibido en creo que 8 cines de Miami, en Tampa, en New Jersey, y en Puerto Rico y en República Dominicana. Son en Santo Domingo. Son en los únicos lugares que se ha exhibido
en cines. Y ya les digo, todavía esta semana está en algunos de esos cines. Y por ejemplo, la primera semana que estuvo en cine, en 12 cines que estaba, en 8 era el número 1 en asistencia. El número 1 de asistencia. Y siguió así en el segundo. Después, claro, entró King Kong y Godzilla y la desplazó del primero. Pues a la gente le interesa más Godzilla y King Kong que Plantado. Pero bueno, el impacto ha sido muy bueno. Y en Cuba la gente está loca viendo la película. Entonces, como es natural, ya se vende. Ya algunos cubanos, pues, que tienen memoria, pues eso y la venden y la alquilan. Hay todo un movimiento que a nosotros nos alegra, ¿no? Nos alegra que somos capitalistas, que se produzca ese fenómeno. O sea, cada vez tratamos de que se extienda por nuestra parte dentro de Cuba la exhibición de la película. Y además, bueno, en Miami, cosa que yo no sabía, pero a pesar de que uno estaba en sentido general tratando de informarse de todos los aspectos de la sociedad, pero en el mundo de la cinematografía la izquierda es muy poderosa, y no solamente en Cannes, aquí en Miami también. Y la película Plantado sí competía en Miami y obtuvo un primer premio, el que a nosotros más nos gusta, que es del público. El público se llevó el primer lugar. Pero no solamente eso, yo creo que yo te lo conté a Germán una vez. El festival, en la página del festival, ponían los trailers. Todas las películas ponían los trailers. O sea, que son los avances, como decimos en Cuba. O sea, estaban los avances. Y uno podía saber cuánta gente veía el avance de tal película. Y entonces eso lo veíamos cada 2 o 3 días. Lilo se metía con su gente a buscar esa información, después me la pasaba. Entonces vamos a suponer, había una película que tenía 30 vistas, había una película que tenía 400 vistas. En ese momento que la película esa tenía 400 vistas, Plantado tenía 30.000 vistas. Es una cosa, vaya, increíble. O sea, la cantidad de gente que iba a ver la película Plantado, el tráiler de la película Plantado, en relación con la película de Almodóvar, que indiscutiblemente es un genio del cine, y a lo mejor tenía 100 vistas la película de Almodóvar, cuando Plantado tenía miles de gente que iban a ver. El impacto ha sido tremendo. Y déjeme decirle, le voy a contar una anécdota. La primera vez que yo la vi en cine fue en una exhibición privada, en el mismo cine de allá, en el mismo teatro aquel, que es de lujo, en una sala pequeña, y la presentamos para distribuidores, para la señora Puig, que es de Univisión, para el dueño del Canal 41, y gente de los medios, muy privada, un grupo de 20 personas. Y entre ellos había un español, que es productor, dueño de muchos cines y distribuidor de películas grandes de España, de Barcelona. Y yo hablo con él antes de que empezara la película. El individuo me dice: mira, yo tengo que decirte la verdad, esa película no va a tener resultados. Esa película la gente no va a ver ese tipo de películas. Económicamente eso es un fracaso. Eso me está diciendo yo escuchándolo naturalmente. Y le digo, bueno, cuando termine la película conversamos. Es un individuo, quiero decir con esto, que es un individuo experto en cine. Cuando terminó la película nos quedamos hablando de algunos de sus asientos y un poco llorando. Y Elena Puig, que le fusilaron al padre, estaba llorando y le hacían preguntas a ella. Y ese señor español vino y me dijo: de Fana, déjeme decirle que estaba completamente equivocado respecto a la película. La película es una gran película. En fotografía, en actuación, es una gran película. O sea que la crítica de gente que sabe, naturalmente,
Hay alguna gente que no le gusta, eso es normal, eso nosotros lo entendemos, pero en sentido general la crítica que ha tenido la película ha sido muy positiva, pero en el público hasta ahora todo lo que yo lo veo, y yo alguien que creo que habló de esto, la reacción que uno tiene, yo no sé cuántas veces he visto la película, muchas veces, sí. Hay muchas oportunidades que lloro, o sea, no puedo impedir, hay momentos que no puedo impedir en que las lágrimas, porque me llevan a momentos del pasado. El orden, Miguel es el que lleva el orden. El señor alzó la mano. Yo, No, yo pedí primero. está bien, chico, dale tú. Allá también hay que Sí, lo pedir. veo para atrás. No, mira, yo me alegro mucho que hayas descrito. Yo la vi. Y la primera pregunta que tenía, sí, ¿qué realidad histórica tienen los personajes? Ya, la respuesta me la has dado perfectamente. No es ninguna película personal. Pero te quería preguntar, el sicario que salió de Cuba, Mauricio, en la película, que es el cubano que está aquí, que lo persigue por todas partes y cuando lo va a matar no lo mata porque ve que hay una niñita saliendo. O sea, hace que la película va intercambiando la escena en Miami con las horribles escenas en el presidio en Cuba. Esa técnica tiene un nombre porque es interesante, pero puede ser confusa. Yo no sé, el guionista tiene que haber hecho esa estrategia de contar una historia en Miami intercalada con la historia de hace años en Cuba. Muy interesante. Ahora, la pregunta mía más importante: ¿nos aumenta la credibilidad de la historia de la desgracia cubana frente a los americanos, no frente a los cubanos que creemos, o incluso otros latinos americanos que también tienen ciertos problemas con nosotros a veces, pero frente a los americanos se puede pesar si nos creen más ahora, porque los americanos normalmente no nos creen? Yo la impresión que tengo personal, yo soy profesor en FIU y una vez en el lunchroom hablaron del problema de Cuba y yo empecé a hablar y una señora, una profesora me dice: tú no puedes hablar, Francisco, porque tú eres un exiliado. Así que yo, que lo sufrí en persona, no puedo hablar. Y esa señora es turca, ni siquiera americana. Entonces me vino a la mente, ¿por qué los americanos tienden a no creernos? Porque somos muy altisonantes, muy fanfarrones, y ellos no. Ellos creen en la persona cool, la persona que no se altera, que dice las cosas racionalmente. O sea, se me preocupa el impacto de esta película frente a la opinión norteamericana. No sé si ustedes pueden tener alguna información de eso. Bueno, no puedo tener información de cómo va a responder cada americano, pero yo sí sé, por ejemplo, que los americanos conocen del Holocausto. Los americanos saben que existió el Holocausto y saben la brutalidad del Holocausto. Lo saben. Y es porque se lo contaron. Se lo contaron los judíos. Entonces, nuestro deber de cubanos es de contar la realidad de cubanos. Si no quieren entender, que nos entiendan. Si no quieren entender, es un problema de ellos. Pero realmente, yo creo que sí, que lo que hay es que mostrarlo. Y la película Plantado muestra una realidad que es muy fuerte, que es muy dura, pero que es la verdad. Y no se podía decir de otra forma. No se podía decir de otra forma. Tenía que decirse como se dijo, como está expresada, porque esa es la realidad. Una segunda parte, perdona. Yo vi la película, la verdad que tengo miles de preguntas, ¿no? Bueno, el argumento, ya dijiste que no es una historia personal. El problema es que una película que no tenga un guión, o mejor dicho, un hilo, es difícil de sopesar artísticamente. Te voy a decir quién me dijo esto. Mi primo Alberto Müller, que no pudo venir hoy porque trabaja los sábados, y que me hizo la historia en La Mojonera. Él estuvo en La Mojonera, donde un preso se quiso suicidar cortándose las venas. Y entre mi primo y otro lo aguantaron, porque aquello es horrible. Entonces él me dijo, el problema es que el guión es confuso. Eso fue lo que Alberto me dijo, que el guión era confuso. Yo no lo había visto cuando eso. Porque el guión es el alma de una obra de arte, según Aristóteles. El plot, el argumento, la historia es el alma de una obra dramática. Claro,
La misión de ustedes no es tanto la obra de arte como la comunicación documental. Pero la comunicación documental es más efectiva si tiene un atractivo humano o artístico, ¿no? Por ejemplo, la película The Longest Day, D-Day, el desembarco en Normandía, se llevó un montón de premios. Y esa película para mí no sirve para nada. Tiene unas escenas de guerra horribles y artillería y metralletas y todo, por horas y horas. Y le dieron y esa película no tiene absolutamente ningún argumento. Pero ninguno. Yo me quedé sorprendido cómo el Longest Day le dieron tantos premios. No es película. Digo, es un documental. Tú dirías que Plantado es las dos cosas, documental. No, no es documental. No, Plantado no es documental. Definitivamente no es documental. Plantado tiene historia, tiene argumento. El argumento, Alberto es mi amigo, pero Alberto muchas veces se ha equivocado. El argumento de la película tiene un mensaje. El mensaje de la película es mostrar la realidad del presidio, de la crueldad de los comunistas como presos políticos, pero tiene otro mensaje, que es que no queremos venganza, sino justicia. Y eso está en la película. Incluso el arte, porque lo consiguieron artísticamente. Mauricio, cuando está en el exilio, es un ser humano que tiene una nieta, que ama a su familia, es un criminal, pero no se caricaturiza a ese criminal, que hubiera disminuido la calidad de la película. O sea, él termina la vida, se suicida. O sea, no llegamos nosotros a llegar a cogerlo por cuello y matarlo, que se lo merecía. Hay alguna gente, algunas críticas, alguna gente, no, yo lo cojo y le empiezo a picar a pedacitos. Alguna gente que ha visto la película, ¿no? O sea, yo creo que, por lo menos la opinión que he recibido, no solamente la mía, sino de la gente que he podido conversar y que he leído sobre la película, yo creo que Zoe Valdés tiene un poco de experiencia en esto. Hoy por la mañana me manda una copia de un programa donde ella participó ayer mismo de televisión y ella habla de la calidad de la película Plantado. O sea, tratamos de lo que los americanos vean. Estamos en este momento en el proceso de llevarla a Washington. Se iba a llevar a Washington y ya se habían hecho gestiones. Cuando estaba Mauricio Clavel Caroni, cuando estaba en el Consejo de Seguridad, ya estaba haciendo conversaciones para llevarla al Capitolio, ponerla en el Capitolio para que la vieran miembros de los staffers, miembros de la administración. La pandemia ha impedido eso. Ellos están esperando la película, la quieren ver. El Capitolio, si no pasa más nada en el Capitolio, hasta junio no lo abren. Entonces tú le dices, vamos a verla en un cine, y te dicen, no, pero que no hay cine, están cerrados. O sea que vamos a llevarse a los americanos la película, por ejemplo, tiene subtítulos, vamos a mostrársela, y yo creo que la han visto americanos, Yo sí, en la oficina de Plantado, en la oficina del Hilo, no de Plantado, sino del Hilo, hicimos una exhibición donde habían dos americanos, uno de ellos profesor, por cierto, uno de ellos profesor, académico, uno de ellos. En primer lugar, para saber si entendía la película. La entendió perfectamente. O sea, no dijo el mío, no, es una buena película, y yo entendí perfectamente la historia. O sea, tiene argumentos. La película tiene argumentos tiene dos argumentos. Uno, el central, digamos, que es el esbirro que está aquí, que se descubre, y entonces el dilema de celebrarle un juicio, le celebran los juicios los sobrinos, los hijos de los presos, y el otro argumento es de cómo actúan los Plantados, o sea, en la figura de varios personajes. Marta María tiene. Ok, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué clase de trabajo hacían los presos cuando los llevaban a la mojonera? Número uno. Y dos, yo tengo una amiga
que el papá estuvo en la cárcel porque las dos hijas de él se habían ido a Canadá y él para trabajar en la Western Union y les había mandado dinero y eso era un delito. Y al estar en la cárcel, él lo rehabilitaron. Entonces, ¿cómo? Bueno, a lo mejor lo sabes, a lo mejor no, pero es una pregunta. ¿Cómo se rehabilitaban esos individuos que estaban aceptando salir de ahí por sus familiares, lo que fuera? También quiero esa pregunta, lo de la mojonera y esto. Yo no estuve en la mojonera, pero sé de las historias. Supuestamente lo que lo mandaban era a arrancar hierbas. Eso es lo que hacía. Pero dentro del... Sí, dentro. Como cuando usted vea la película lo va a ver cómo está. Eso es una melaza. ¿Qué profundidad? Según me han dicho, estaba por aquí, más o menos, ¿verdad, Pedro? 2 pies, 4 pies, algo de eso. Más o menos. Agua y mierda. Y entonces lo que le pedían que arrancaran hierbas, pero los que estaban ahí, como iban castigados, la gente no trabajaba. La gente no iban ahí a trabajar. Lo de la rehabilitación. Eso yo creo que lo aprendieron de la Europa Oriental. O sea, hacer que los presos, tratar de conseguir que los presos violen sus propios principios, y es una forma de obtener la libertad. ¿Está bien? Trabajando, o sea, los ponían a trabajar, no forzados, sino trabajaban, y le daban al principio, le daban adoctrinamiento político, o sea, le daban adoctrinamiento político, comunismo, entonces uno tenía que decir también que era como el Che y esas cosas, ¿no? Y mi opinión personal, yo no tengo amigos que estuvieron en el plan de rehabilitación. Yo tengo 2 hijos. Los padrinos de mis 2 hijos estuvieron en el plan de reeducación. Así que fíjense si yo no soy enemigo de los rehabilitados. En primer lugar, porque la gente que se rehabilitaba, porque no se rehabilitaba. Ninguno se rehabilitaba, ¿eh? Eso es un cuento. Ninguno aceptaba la doctrina y todo eso era un cuento. Correcto. Completamente. O sea, eso era para salir. Uno por problemas familiares, otro porque no resistía más, por lo que fuera. Pero ninguno se rehabilitaba. Eso era un cuento. Pero el gobierno lo sabía. El gobierno lo que quería es que tú pasaras por la humillación de hacer eso. Porque el gobierno sabía también que tú no te rehabilitabas, pero te humillabas. Y entonces es la diferencia cuando uno se planta, es porque no quiere humillarse. En cada prisión el director o el jefe de guarnición, eso influye. Pero hay cosas que son nacionales. Hay políticas que si vienen de arriba que hay que cumplir. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos quedamos en Calzoncillo, en la cabaña, estuvimos un montón de meses donde no había, o sea, sencillamente estábamos en Calzoncillo, pero no había más problemas. Y en ese mismo instante, en ese mismo día, en Boniato, estaban acabando con los presos a golpe que estaban en Calzoncillo. Voy a eso precisamente, a esa fecha. Yo estuve en la prisión de Isla de Pino 32 meses pendiente de juicio, lo cual es ilegal en Cuba. O sea, en las leyes en ese momento en Cuba era ilegal tener un individuo en la prisión de Isla de Pinos, que era una prisión para mayores. Y yo estuve allí 32 meses. Yo no sé si te acordarás cuando llevaron al grupo de los estudiantes a trabajar a la ciudad de Nueva Gerona. Pasamos por la ciudad de Nueva Gerona posiblemente 7 de la mañana, 7:30, y lo único que habían allí en la calle eran 4 o 5 personas. Y por supuesto le gritamos bajo el comunismo, viva Cristo Rey, y toda esa serie de consignas nuestras, y aquella gente nos miraban con terror. Y cuando llegamos al área de trabajo, el sargento Pomponio, te debo recordar de él, nos dio un discurso diciendo que todos nosotros estábamos condenados a trabajo forzoso y que estaba en nuestra sentencia. Cuando Pomponio terminó de hablar 4, 8, 10 minutos, yo tímidamente levanté mi mano
y le dije a Pomponio, sargento, ¿usted me permite? Y lamentablemente Pomponio me dijo que sí. Digo, sargento, yo estoy pendiente de juicio aquí en Isla de Pino, por lo tanto esa ley a mí no me aplica. Pomponio me dijo, ¿tú estás pendiente? Y yo le digo, sí, sargento, yo estoy pendiente. Tú debes ser buen cabrón, así que dale a trabajar también. Ese era Pomponio. Bien. Espera, hacer una pequeña mención. Él está hablando del bloque 19, sí, de los estudiantes, sí, que ese es un bloque muy especial, que hay que... Un aplauso al bloque 19. El bloque de los estudiantes, de verdad que dieron una muestra completa de tremenda valentía. Los estudiantes. Otra participación. Como los sistemas penitenciarios tenían distintas formas de aplicación y los directores hacían lo que le daba la gana. Por ejemplo, la primera vez que yo oigo hablar o la primera vez que yo oigo decir plantados, no estoy difiriendo de lo que dice mi amigo, lo que estoy aclarando mi situación histórica es en el cambio de uniformes en la prisión de Boniato. Allí habían un grupo, creo que si mal no recuerdo, que lo habían traído de la cabaña en el edificio 5. Yo estaba en el edificio 3 y había otro grupo en el edificio 4. Y el director del penal fue al pabellón donde yo estaba. Como él iba allí a hablar, ya discutíamos con él y una serie de cosas, me dijo, los uniformes hay que cambiarlos. Y yo le dije al director García, director, los presos, como dijo Martí, las ideas no tienen uniformes. Cogió, me miró y se rió y no me contestó. Por la noche fue el cambio de visita. O sea, los que no aceptamos, o sea, el viejo uniforme amarillo lo cambiaron y lo pusieron azul. Entonces, había presos y los plantados eran los que no aceptaron el nuevo uniforme. Esa era toda la diferencia. Entonces, había presos en rebeldía vestidos de azul, había presos en rebeldía en calzoncillo, y ahí una línea directa es cuando yo oigo eso de plantado. Después nos enteramos que en la cabaña había sido una cosa brutal. No, pero es correcto, está ratificando lo que yo dije. Yo no he dicho que yo no he dicho que estoy en contra. El origen fue aquel de Izaguirre, pero después cuando se generaliza es en ese momento, en toda la isla. Izaguirre, amigo personal mío, debido a su catolicidad, Izaguirre bajó a la planta baja y le dijo al guardia que estaba allí, yo no trabajo. Y lo llevaron, lo sacaron y le dieron una tremenda paliza, que por poco lo matan. Gracias a Dios que no lo mataron, vaya. Adoctrinamiento. Cuando se dice que había un plan de adoctrinamiento, todo el mundo piensa que le estaban enseñando a los presos que fueron para ese plan, que le estaban enseñando marxismo, socialismo. No había nada de eso. El plan de adoctrinamiento en Santiago de Cuba, en la prisión de Boniato, se llamaba El Gran Salto. Y le reunían los presos y le daban el periódico Gramma para que lo leyeran. Y los presos que estaban allí en el plan de adoctrinamiento oían la ley. El que lo leía era otro preso también. Y por supuesto, los presos oían la noticia y decían, no, eso es mentira, por esto y por aquello. Ese era todo el adoctrinamiento que había en la prisión de Boniato. Y supongo que en el resto de las prisiones en Cuba sería exactamente lo mismo. O sea, hace que el plan de adoctrinamiento, como bien dijo Ángel de Fana, no era para cambiar la mentalidad política de la gente, sino para humillarlos personalmente. Si ellos consiguieron al menos uno cambiar su mentalidad política, lo felicito, pero lo dudo que ese ser humano exista. Gracias por la paciencia de ustedes. Sí, señor de Fana, yo quiero hacer dos comentarios para que usted comente si es posible. La semana pasada Lilo fue al programa de mi amigo Quique Encinosa
y dijo que se había expandido las salas de cine o se iba a expandir a Naples, Boca Ratón, West Palm Beach, Kentucky, Houston, Texas, etc. Me gustaría oír si eso, cuándo va a ocurrir eso. Número uno. Número dos, ¿cuáles son los planes de futuras películas como El Remolcador 13 de marzo, el Prisión de las Mujeres Cubanas, etcétera, que es otro tema muy, muy importante, porque a mí me gustaría mirar hacia adelante en vez de estar mirando tanto para atrás. Vamos a mirar para adelante porque hay muchas cosas que hacer para el futuro. Muchas gracias. Efectivamente, estaba ya planeado, incluso concertado los cines en Naples, en Chicago y en Nashville, en esos 3 lugares, pero se ha paralizado por el momento, porque hay gestiones con distribuidores que son muy complejos, son situaciones muy complejas. O sea, nosotros tenemos un distribuidor aquí en Miami y a través de él ya se había iniciado la gestión en esas 3 ciudades más, Naples, Chicago y Nashville. Hay una cosa que estoy explicando. Ayer mismo yo estuve reunido con gente de Los Ángeles que vienen al 60 aniversario. Son gente con los cuales yo he trabajado en el pasado en actividades allá en Los Ángeles. Lo que se está procurando en la exhibición en Estados Unidos de otras ciudades es lo siguiente: o sea, no tener que invertir en publicidad. O sea, la compañía distribuidora se hace cargo de buscar el cine y la comunidad cubana en ese lugar hace la publicidad. Lo conseguimos en New Jersey a través de la Unión de Expresos, se consiguió en Tampa. O sea, lo que hicieron la publicidad en esas ciudades son los propios cubanos de esa comunidad. Van a las emisoras de radio, van a los periódicos, hacen los carteles, llaman por teléfono para que la gente vaya al cine. Pero no hay una inversión de lejos o de la película para hacer publicidad. Y eso se va a seguir haciendo, ¿no? O sea, no hay fecha, te digo que no hay fecha, pero sí va a seguir por otras ciudades, porque las piden. O sea, hay lugares donde nos piden, oye, ¿cuándo viene la película? Y entonces, ya te digo, por un problema de contratos, de distribución, de hacer la forma ordenada que se debe hacer, se va a producir, igual que internacionalmente. El gran problema es la pandemia. El gran problema es que los cines, hay lugares donde hay cines cerrados. Una de las cadenas hace 2 semanas que abrieron los cines aquí en Miami. O sea, hay lugares donde todavía las 3 cadenas principales están cerradas. No hay cines sencillamente de las cadenas. Hay algunos cines individuales, independientes. O sea, ese es el gran problema. Que hay lamentablemente que esperar el momento más oportuno para que eso se realice. La otra pregunta, ¿cuál era? Futuras películas de otros temas. Ok, el futuro. Bueno, yo puedo decir ya a nombre de Leopoldo Fernández Pujal que él no tiene ningún interés en hacer más películas. O sea, el interés era hacer la película de los presos. Ese es su compromiso, una asignatura pendiente por parte de él, pero él no tiene ninguna intención de hacer películas. Su hijo está haciendo restaurantes, tiene varios, los Bulla y los Pico y Nazca, y él es un hombre de negocio y va a seguir haciendo negocio. Invirtió varios millones, ahí darlo porque no va a recuperarlo para hacer la película. Lilo y la Plana, por ejemplo, tiene un guión que yo leí que me parece muy bueno sobre el 13 de marzo. ¿Está bien? Ahora está en un proyecto, un cortometraje, le llamamos La Muerte del Caballo, que ya está trabajando en eso, que es sobre un hecho cubano, ¿no? Muy, muy interesante. Y el tema de las presas siempre es un tema que quisiéramos hacer la película de las presas. El proyecto de futuras películas, hay que trabajar en eso. Quizás haya otros millonarios cubanos que pongan el dinero. No tiene que ser solamente Leopoldo, que hay otros millonarios que pongan el dinero, porque una película es muy costosa. Una película como Plantado.
Ya cuando es un cortometraje, un documental, es menos costoso, pero una película es bien costosa, bien costosa. Vi a Mauricio. Mauricio, tío Ramón. El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. ¡Requista! La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Le gusta a esta gente de morirte. Aquí hay que resistir. Yo trabajo o te muere. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. A mí por lo menos hay que matarlo. A mí también hay que Y a mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. ¿Están locos? ¿Se está lleno de mierda? ¿Qué tú querías, chocolate? Ven para acá, coño. No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios. Yo soy su papá. Si tú fueras nuestro papá, nunca nos hubieras abandonado. A su hijo lo fusilamos ayer. ¿Qué clase de madre te habrá parido a ti, chico? Todos me la van a pagar. Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! Hay que tomar la justicia por nuestras manos. Hay que matarlo. Tranquilito, y no te va a pasar absolutamente nada. Ustedes no tienen derecho a retenerme. Es el pasado que te está pasando factura. Yo nunca hice nada. ¿Cómo era que tú dirigías el pelotón de fusilamiento? Seguimos exigiendo nunca venganza. ¡Preparen! ¡Apunten! Pero sí justicia. ¡Viva Cuba libre! ¡Fuego! Prohibido olvidar.